No todos los cambios se anuncian con ruido. Algunos empiezan cuando de repente deja de tener sentido seguir funcionando como antes. El 30 de marzo, Venus entra en Tauro, y cuando Venus cambia de signo, cambia también la manera en la que medimos el equilibrio, la estabilidad y el valor real de las cosas. Durante semanas la energía ha estado en Aries, un signo que acelera, que empuja, que obliga a reaccionar rápido. Con Venus en Aries, muchas decisiones se toman por impulso, por presión o por necesidad de avanzar sin detenerse demasiado a pensar en las consecuencias. Y ahora cuando Venus entra en Tauro, el movimiento es distinto. Tauro es el signo que Venus rige por naturaleza, y eso hace que la energía deje de estar en tensión y empiece a buscar algo mucho más concreto: seguridad, continuidad y resultados que se puedan mantener en el tiempo. Por eso este tránsito no suele sentirse como una crisis, se siente como una toma de conciencia. Empieza a verse con claridad qué tiene base, qué se estaba sosteniendo solo por costumbre, y lo que ya no compensa seguir manteniendo. Lo importante es que este cambio no llega aislado. Llega después de varias semanas en las que el cielo ha estado moviendo decisiones rápidas, incomodidades necesarias y situaciones que obligaban a actuar sin demasiado margen. Ahora es el momento en el que el ritmo baja, pero la exigencia es mayor. Venus vuelve a su signo, y lo que se pone a prueba no es la velocidad, es la solidez de todo lo que estás sosteniendo. En astrología hay posiciones que aceleran los procesos y otras que obligan a detenerse para ver si lo que se está construyendo tiene base. La entrada de Venus en Tauro pertenece al segundo tipo. No es un movimiento que genere ruido, pero sí cambia la forma en la que se perciben las cosas importantes. Lo que antes parecía suficiente empieza a evaluarse con más calma. Lo que se sostenía por costumbre empieza a sentirse pesado, y lo que realmente tiene valor empieza a notarse con más claridad. Esto ocurre porque Tauro es uno de los signos que Venus rige por naturaleza. En términos técnicos, se dice que el planeta está en su domicilio, lo que significa que puede expresarse sin tensión, sin exageraciones y sin necesidad de adaptarse a una energía que no le corresponde. Venus está relacionada con el placer, el deseo, el dinero, las relaciones y el valor personal, pero sobre todo con la forma en la que elegimos dónde poner nuestra energía. No habla de grandes acontecimientos, habla de decisiones pequeñas que se repiten cada día y que terminan definiendo la estabilidad o la falta de ella. Tauro es un signo de tierra, fijo, orientado a conservar, a sostener y a construir algo que no dependa del impulso del momento. Por eso, al unirse estas dos energías, la atención deja de estar en lo que cambia rápido y se dirige hacia lo que puede mantenerse en el tiempo. Este tránsito suele sentirse como una necesidad de ordenar, de simplificar y de quedarse solo con lo que realmente compensa. No desde la emoción, sino desde la sensación de que el esfuerzo tiene que tener un resultado concreto. En este punto, el cielo no está pidiendo avanzar más deprisa. Está pidiendo comprobar si lo que se está sosteniendo tiene suficiente valor como para seguir ocupando espacio. El cambio se nota más porque la energía del paso de Venus por Aries ha sido intensa. Aries es un signo rápido, impulsivo, orientado a la acción inmediata. Es un signo que no espera a tener todas las respuestas, actúa primero y revisa después. Cuando Venus atraviesa este signo, las emociones se vuelven más reactivas, las decisiones se toman con menos paciencia y muchas situaciones se resuelven por necesidad de avanzar, no porque exista verdadera estabilidad. Desde el punto de vista astrológico, Aries no es un entorno cómodo para Venus, no porque sea un mal signo,
sino porque su naturaleza busca equilibrio, acuerdo y continuidad, mientras que Aries funciona desde la iniciativa, la urgencia y la afirmación personal. Esa diferencia hace que durante este tránsito sea más fácil tomar decisiones rápidas que decisiones duraderas. Por eso, al pasar a Tauro, el contraste se vuelve más que evidente. Tauro no tiene prisa. No responde al impulso, responde a la seguridad. No busca empezar algo nuevo. Busca comprobar si lo que ya existe merece la pena mantenerlo. Este cambio de ritmo suele sentirse primero en la forma de reaccionar. Lo que antes provocaba respuestas inmediatas empieza a necesitar tiempo. Lo que parecía emocionante empieza a parecer inestable. Y lo que antes se hacía sin pensar demasiado empieza a evaluarse con más cuidado. No es que la energía se vuelva más débil, sino más exigente. Venus en Aries permite actuar sin tenerlo todo claro, pero Venus en Tauro pide que lo que se haga tenga base, tenga valor y pueda sostenerse sin depender de la emoción del momento. Por eso muchas personas perciben este tránsito como una necesidad de bajar la intensidad, ordenar prioridades y decidir con más calma qué merece seguir ocupando espacio en su vida y qué no. El efecto de este cambio que se produce el 30 de marzo no se queda en el plano emocional, se refleja sobre todo en cosas concretas. Venus y Tauro están relacionados con todo lo que da estabilidad, y por eso lo primero que se mueve no son los grandes acontecimientos, sino la forma en la que se gestionan los recursos, el tiempo y la energía. Uno de los temas más evidentes es el dinero. Tauro está asociado con la seguridad material, con lo que permite vivir sin estar en tensión constante, y Venus define lo que consideramos valioso. La combinación de ambos suele traer una necesidad más clara de ordenar gastos, revisar decisiones económicas y evitar esfuerzos que no tienen un resultado real. También se activa el terreno de las relaciones, pero de una manera distinta a la que se siente con signos más impulsivos. Aquí no se trata de intensidad, se trata de estabilidad. Empieza a notarse si un vínculo aporta tranquilidad o si solo se mantiene por costumbre. Lo que no tiene una base firme se vuelve incómodo, aunque no exista conflictos visibles. Otra área importante es el cuerpo. Tauro está ligado a lo físico, al descanso, a la alimentación, al contacto con lo tangible. Con esta posición de Venus, muchas personas sienten necesidad de bajar el ritmo, de cuidar más la salud, de dormir mejor, de comer de otra manera, o simplemente de reducir el desgaste que han acumulado durante semanas más agitadas. En el fondo, este tránsito no obliga a cambiarlo todo. Lo que hace es mostrar con más claridad qué sostiene tu estabilidad y qué la está debilitando. Y cuando esa diferencia se vuelve evidente, las decisiones empiezan a tomarse de otra forma, no desde la urgencia, sino desde la necesidad de construir algo que pueda mantenerse en el tiempo. La energía de Tauro no empuja a reaccionar, obliga a definir qué merece seguir ocupando espacio. Y ahí es donde empiezan a cambiar muchas decisiones, aunque por fuera todo parezca igual. Venus está relacionado con el valor, con lo que consideramos importante y con lo que estamos dispuestos a sostener en el tiempo. Al pasar por Tauro, ese criterio se vuelve más exigente, porque este signo no funciona desde la emoción del momento, funciona desde la necesidad de estabilidad. Lo que no tiene base se vuelve difícil de mantener. Lo que exige demasiado esfuerzo empieza a sentirse pesado. Y lo que antes se aceptaba sin pensar demasiado empieza a revisarse con más calma. En Aries, la energía pedía actuar, moverse, resolver rápido. En Tauro, en cambio, la energía pide comprobar si lo que se está haciendo realmente compensa. Por eso, durante este periodo,
muchas decisiones se replantean sin necesidad de que ocurra ningún conflicto. No porque algo haya salido mal, sino porque empieza a notarse el costo real de sostener ciertas situaciones. Esto se refleja sobre todo en compromisos, en relaciones, en trabajo y en todo lo que requiere constancia. Lo que tiene una base firme se fortalece. Lo que depende solo de la costumbre empieza a perder sentido. También durante este tránsito existe un cambio en la forma de elegir. La impulsividad baja, la tolerancia al desgaste se reduce y aparece una necesidad más clara de tranquilidad, de seguridad y de resultados concretos. Tauro no obliga a romper, pero tampoco permite seguir sosteniendo algo solo por inercia. Y cuando Venus se mueve por este signo, esa diferencia se vuelve evidente incluso en las decisiones más pequeñas. Pero no todo en astrología tiene que ver con cambios externos. Hay movimientos que se notan primero en la necesidad de estar en paz, de bajar el ritmo y de dejar de gastar energía en cosas que no aportan nada. Tauro está asociado con el cuerpo, con los sentidos y con la capacidad de disfrutar de lo que es simple pero estable. Cuando la energía se mueve hacia este signo, aparece una necesidad más clara de descanso, de orden y de bienestar, como si el organismo empezara a pedir equilibrio después de un periodo de tensión. Venus, además de hablar de relaciones y de dinero, también tiene que ver con el placer, con lo que nos hace sentir cómodos y con aquello que nos permite relajarnos sin sentir que estamos perdiendo el tiempo. Por eso, al unirse con la energía de Tauro, cambia la forma en la que se perciben muchas cosas cotidianas. Se vuelve más difícil tolerar el ruido constante, las discusiones innecesarias o el esfuerzo que no tiene recompensa. El cuerpo se cansa antes, la mente se satura más rápido y aparece una necesidad más fuerte de tranquilidad, de silencio o simplemente de hacer las cosas sin presión. Se trata de un tránsito donde también se suele hacer más evidente la relación con los hábitos. La alimentación, el descanso, el ritmo de trabajo o la manera en la que se administra el tiempo empiezan a notarse más de lo habitual. Lo que no está equilibrado se siente enseguida, y lo que sí lo está produce una sensación de estabilidad que no depende de lo que ocurra fuera. Este deseo de sentirse bien no tiene que ver con evitar los problemas, tiene que ver con dejar de sostener situaciones que desgastan más de lo que aportan. Y cuando aparece esa necesidad de equilibrio, muchas elecciones empiezan a cambiar sin hacer ruido, simplemente porque ya no resulta posible seguir funcionando de la misma manera. Donde más se nota el paso de Venus por Tauro es en todo lo que implica intercambio, compromiso y seguridad. Este signo está relacionado con los recursos, con el valor material y con la capacidad de sostener lo que se construye. Y Venus define qué consideramos digno de nuestro tiempo, de nuestro afecto y de nuestro esfuerzo. Por eso este periodo suele reflejarse con bastante claridad en dos áreas, las relaciones y el dinero. En los vínculos, la atención deja de estar en la emoción del momento y se dirige hacia la estabilidad. Empieza a notarse si una relación aporta tranquilidad o si genera más desgaste del que compensa. No necesariamente aparecen conflictos, pero sí una sensación más evidente de lo que se puede mantener y de lo que resulta difícil sostener a largo plazo. Tauro no busca intensidad, busca continuidad. Algo parecido ocurre con el dinero y con todo lo que implica esfuerzo material. Las decisiones económicas suelen volverse más prudentes, más calculadas y menos impulsivas. Se revisan gastos, se piensan mejor los movimientos y aparece una necesidad más clara de evitar riesgos innecesarios. No porque haya miedo, sino porque la energía pide estabilidad. También es un momento en el que se hace más evidente
si el trabajo que se está haciendo tiene una recompensa proporcional. Lo que exige demasiado para lo que ofrece empieza a sentirse pesado, y lo que da resultados concretos se valora más, aunque no sea lo más emocionante. Este tránsito no obliga a cambiarlo todo, pero sí hace difícil seguir ignorando lo que no está equilibrado. En relaciones, en dinero y en decisiones importantes, la prioridad deja de ser reaccionar y pasa a ser conservar lo que realmente tiene valor. Este ingreso de Venus en Tauro no ocurre en un momento cualquiera. Llega después de varias semanas en las que la energía ha estado concentrada en Aries, un signo que no permite quedarse quieto y que obliga a mover decisiones que llevaban tiempo aplazándose. Durante este periodo se han acumulado aspectos que empujaban a reaccionar rápido, a enfrentar incomodidades y a tomar posiciones que no siempre se podían pensar con calma. El paso del Sol por Aries, la actividad de Saturno en los primeros grados del signo y las configuraciones que se han formado durante el mes han creado un clima de presión que hacía difícil mantener las cosas tal como estaban. Aries funciona como un punto de inicio. Abre procesos, activa cambios y obliga a actuar incluso cuando todavía no hay seguridad sobre el resultado. Por eso las semanas anteriores han tenido esa sensación de movimiento constante, como si todo estuviera avanzando más deprisa de lo habitual. Ahora la entrada de Venus en Tauro marca el primer momento en el que esa aceleración empieza a estabilizarse. No porque los procesos se detengan, sino porque la energía deja de estar enfocada en empezar y pasa a centrarse en sostener. Lo que se movió en Aries ahora tiene que encontrar una forma concreta de mantenerse, y ahí es donde Tauro se vuelve importante. Este signo no trabaja con la urgencia, trabaja con la permanencia. Lo que no tiene base se cae por su propio peso, y lo que sí la tiene empieza a consolidarse. Por eso muchas personas sienten este tránsito como una necesidad de ordenar lo que se ha movido en las semanas anteriores. No para volver atrás, sino para decidir qué merece seguir adelante y qué solo estaba funcionando por impulso. Después de un periodo tan intenso, el cielo no pide más velocidad, pide estabilidad. Al analizar el paso de Venus por Aries, durante todo este mes de marzo, ha sido un periodo de movimiento rápido, de decisiones tomadas con urgencia y de situaciones que obligaban a reaccionar antes de tener todas las respuestas. Aries empuja, acelera, abre caminos, pero no siempre permite detenerse, a comprobar si lo que se está haciendo puede sostenerse en el tiempo. Con la entrada de Venus en Tauro, el día 30 de marzo, la energía da un giro claro. Tauro no cambia las cosas de un día para otro, las consolida o las descarta. Y cuando Venus se mueve por este signo, lo que se pone en juego no es la emoción del momento, sino la capacidad de sostener lo que se ha elegido. Por eso este periodo suele sentirse más silencioso, pero a la vez más claro. Empieza a notarse qué es lo que da estabilidad y qué es lo que la quita, qué merece seguir ocupando espacio y qué solo se mantenía por costumbre, qué tiene base suficiente para continuar y qué necesita ser revisado. No es un tránsito de grandes anuncios, sino de decisiones firmes. Y ahora, llegado a este punto, si deseas marcar este momento, puedes hacerlo con una declaración sencilla, algo que represente la intención de construir desde la calma y no desde la presión. Una frase corta, clara, sin adornos. Puedes escribir en los comentarios: elijo estabilidad. Esa idea resume exactamente la energía que comienza ahora. Elegir lo que da equilibrio, lo que se puede mantener y lo que no depende del impulso del momento. Como siempre, antes de despedirnos, agradecerte un día más por estar aquí, por seguir este espacio y por formar parte de quienes prefieren entender los ciclos antes de reaccionar a ellos.
En los próximos días el cielo seguirá moviéndose, pero el tono cambia. Después de la velocidad de Aries, comienza una etapa en la que todo se mide de otra manera. Es por eso que lo que permanezca ahora será lo que tenga base suficiente para quedarse.